Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis conectados a nuestro programa de preguntas y respuestas. Y quiero comenzar, y aprovecho la ocasión, siendo tan próximo a la fecha de principio y fin de año, para desearos a todos vosotros un año bendecido de parte del Señor. Y pido al Señor que tengáis cada vez más interés, que tengamos, yo me incluyo, cada vez más interés en el estudio de la palabra, en la meditación en ella, en la obediencia a lo que Dios dispone, en el cumplimiento de un compromiso de vida de fidelidad con el Señor. Y esto será, sin duda, de bendición para cada uno de nosotros y siendo nuestras vidas bendecidas, nosotros también podremos ser de bendición. Comenzamos la serie de preguntas que tenemos para esta semana y la semana que viene, si el Señor lo permite, volveremos a tener otra serie más y así sucesivamente mientras tengamos preguntas de vosotros en el canal. La primera pregunta es de Ángel Fernández Vidal y dice: ¿Jesús podría resfriarse o enfermarse en general? Jesús en su humanidad fue exactamente igual que los hombres, salvo en dos cosas: en el pecado, que nunca tuvo, y en la vinculación con el Padre, ya que Jesús es la naturaleza humana del Verbo encarnado y la vinculación Hijo-Padre eterno tuvo lugar siempre, una existencia eterna, porque es la relación trinitaria y porque Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne. Ahora, en Hebreos capítulo 4 y versículo 15 leemos estas palabras: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, probado, estuvo en nuestra relación, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, el Señor pasó por las limitaciones propias de los hombres, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, lloró, etcétera, etcétera. De modo que no es imposible que estuviese acatarrado o con algún tipo de problema propio de la naturaleza humana, pero en ningún caso esas afecciones pudieron impedir los 3 años y medio de ministerio y hacerlo en la plenitud que Dios había determinado para ello. Vittorio Arnoletti: ¿cuáles son las 9 doctrinas fundamentales del cristianismo? Bueno, esta pregunta se ha contestado varias veces, voy a responderla una vez más. Se suelen dividir las doctrinas fundamentales de esta manera. En primer lugar, bibliografía, la doctrina que trata de la Biblia. En segundo lugar, teología propia, que es la doctrina de Dios y la obra del Padre. En tercer lugar, cristología, la doctrina de Jesucristo. Neumatología, 4, doctrina del Espíritu Santo. 5, angelología, doctrina de los ángeles. 6, antropología, doctrina del hombre. 7, soteriología, doctrina de la salvación. 8, eclesiología, doctrina de la Iglesia. 9, escatología, doctrina de los acontecimientos finales. Quiero precisar, porque creo que no lo dije correctamente, que la primera doctrina es bibliología, no bibliografía. Bibliología. A veces tenemos una equivocación de palabras, pero esa es la primera doctrina fundamental. Evangelista Juan de Dios: Dios no ama al pecador, afirma. Parece que sí lo ama, Juan 3:16, pero en Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre él, lo mismo que en el Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Puedo dar más textos. ¿Dónde dice la Biblia que Dios ama al pecador? No los busque, no los hay. En este punto no estoy de acuerdo contigo. Bueno, me parece muy bien, evangelista Juan de Dios, pero quiero decirte un par de cosas y darte unos textos. Primero, en primer lugar, se aprecia que te mueves por posición. En el parece que si lo ama, ya estás evidenciando tu criterio sobre textos que dicen que lo ama. No es que parece, es que la Biblia afirma que Dios ama al pecador. Segundo lugar, la cita del Salmo tiene que ver con la relación de comunión de Dios con los impíos y manifiestamente malos.
A esos Dios aborrece porque se gozan en practicar la iniquidad y se vinculan a ella. Pero voy a citarte algunos de los muchísimos textos en que la Biblia afirma que Dios ama al pecador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tienes un texto en que la Biblia dice que Dios ama al mundo. Y ama al mundo quiere decir a la gente que está en el mundo, pecadores mayores o menores, porque todos somos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y ahora escucha esto, en que siendo aún pecadores, en que estando pecando todavía, es lo que dice el texto en el griego, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor para con nosotros los pecadores. Marcos capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole al joven rico, que no era creyente, ni creyó nunca, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Dios amó, Cristo amó a un pecador. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Consiste en que nosotros nunca amamos a Dios porque éramos pecadores. Efesios capítulo 2, versículo 4. Mas Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. Puedo seguir citándote más textos, creo que es suficiente. Si una persona es salva es porque Dios ama al pecador perdido. Y uno de los graves problemas que cierta teología que dice basarse en sana doctrina y se considera como ortodoxa en los principios bíblicos es una teología que infunde miedo al pecador, diciéndole lo que la Biblia no dice, que Dios no le ama. Eso es mentira. Alexandra Ángel, ¿qué diferencia existe entre decir que el árbol de Navidad es simbolismo y la veneración a los santos y a la Virgen María? Esta veneración es respetable y su veneración asunto de conciencia para ellos. Entonces, ¿no es pecado la idolatría? Volvemos al tema reiterativo del árbol de Navidad y volvemos al enfrentamiento general por un asunto que no tiene ningún tipo de importancia espiritual. Si el árbol de Navidad es adorado, entonces es idolatría. Lo mismo que la oración a los santos, que es contraria a la Biblia, si se practica, es idolatría. Pero tener el árbol de Navidad como un adorno en el tiempo de Navidad para todo aquel que quiera, no es idolatría, es gusto personal. Convertir la libertad del cristiano en esclavitud legalista, eso sí es pecado. Alfred Carmona. Muchas veces se ha dicho que el Leviatán y el Behemoth son demonios. Inclusive en ocasiones muchas iglesias lo enseñan de esta forma. En lo personal no he encontrado relación alguna con ello. ¿Son bestias creadas por Dios o cómo debemos interpretar esto? No sabemos concretamente qué tipo de animales se refiere esos dos nombres, Leviatán, Behemoth. Pero lo que sí sabemos por las descripciones bíblicas es que se trata de animales y nunca de demonios, aunque los animales, como la serpiente, pueden simbolizar a los demonios. La serpiente en sí no es un demonio, es un animal. Pepe Refano. Cuando Jesús dice toda potestad me es dada, por tanto id y haced discípulos, se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué se apropia como mandato a toda la iglesia? La gran comisión es un mandamiento general para la iglesia. Como Jesús dijo en la oración al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17:18. Y anteriormente dice, yo no ruego, no oro, no pido solamente por estos, es decir, por los 12, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo y empezaron a predicar el Evangelio
en todos los lugares donde llegaba uno de los creyentes. Y Dios nos dice a nosotros hoy, puesto que los apóstoles lo escriben y lo indican así, con su autoridad, id a las naciones y haced discípulos. No hay algunos que no tengan que predicar el Evangelio, y hay también algunos que en un mal entendido sentido de la elección dicen que no es necesario predicar el Evangelio, que los que Dios ha determinado que se salven se salvarán, predíquese o no el Evangelio. A estos hay que responderles que Dios dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y ese es un mandamiento. Lo que Él haga con la salvación de los hombres es un asunto totalmente diferente. Enrique Vicente pregunta o dice, algunos dicen que no hay promesas con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es la iglesia actual. ¿Existen promesas para Israel o es como dicen que no hay ya dos, sino que la iglesia ocupa el lugar que el pueblo de Israel ocupó y la nueva Jerusalén es la iglesia? ¿Cuál es su postura? Yo tengo muchos amigos que enseñan eso, pero la Biblia dice que aún hay lugar para el pueblo de Israel. Yo no tengo postura que no sea bíblica. Existen promesas de tierra, de reino, de paz, de prosperidad para Israel que no se han cumplido, pero que como Dios es fiel se cumplirán en el reino milenial de Cristo en la tierra. Evidentemente, en cuanto a salvación y en cuanto a la iglesia, en el tiempo presente, dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. Pero las promesas que Dios ha dado a su pueblo, tanto al pueblo como a David en cuanto a reino, etcétera, etcétera, estas promesas tienen que tener cumplimiento porque Dios es fiel y serán cumplidas para Israel. Y una vez terminado el cumplimiento de esas promesas, la Biblia proyecta un pueblo salvo por gracia mediante la fe por los siglos de los siglos. Manuel Medel. ¿Podemos decir que la neurociencia versus Biblia o juntos parecen estar bien? Bueno, neurociencia es la ciencia que estudia la parte del cerebro, sus manifestaciones, emociones, enfermedades, disfunciones, depresiones, asuntos subjetivos, asuntos relativos en cuanto a la inteligencia o a la parte espiritual del hombre. Esto no entra en contradicción con la Biblia, sino, es más, es un instrumento de ciencia que puede aportar un mayor conocimiento interpretativo a asuntos que están revelados en el lenguaje propio de los tiempos en que fueron escritos. Hemos condenado algunas ciencias, como la psicología, la psiquiatría, y esto sin razón ninguna, simplemente porque nos parece a nosotros que el hombre espiritual, el creyente, no puede tener enfermedades mentales, ni depresiones, ni nada por el estilo. Esto es platonismo puro, que distingue la parte material como mala y la parte espiritual como buena. Un creyente necesita neurociencia y científicos que estudien sus problemas cerebrales exactamente igual que necesita un cardiólogo que estudie su corazón. Alexandra Ángel. Si una persona dice haber recibido a Cristo y su vida no es transformada, es decir, no hay frutos de arrepentimiento, podemos concluir que Cristo no ha sido manifestado en él, que el Espíritu Santo no ha regenerado a esa persona. No podemos hablar de regeneración nosotros porque indudablemente no conocemos la realidad de la salvación de la gente, pero voy a mencionar esto. Todo aquel que permanece en él, es decir, que está en Cristo, que ha sido regenerado, que es salvo, no peca, o mejor dicho, no practica el pecado. Y todo aquel que practica gustosamente el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Con todo, no seamos dogmáticos y examinemos intenciones, porque eso está prohibido en la Escritura para nosotros. Ángel Fernández Vidal.
¿Me podría explicar si los dones de 1 Corintios, especialmente los que hacen milagros, capítulo 2, versículo 28, es para la iglesia en el día de hoy? Mira, los dones han sido dados para la iglesia en todos los tiempos. Podemos decir que algunos dones no están operativos hoy, o por lo menos no los vemos operativos. Hay solamente dos dones: los dones de profeta y de apóstoles, en el sentido primario de la expresión, profetas para escribir revelación de Dios y profecía en el Nuevo Testamento, y apóstoles para escribir las epístolas y establecer la base de fe, que no están vigentes hoy porque nadie puede añadir nada a lo que está escrito. Pero no podemos afirmar que los otros dones no están vigentes, sino que apreciamos que no están operativos. Si los dones fueron dados para edificación de la iglesia, son para la iglesia del pasado, del presente y del futuro. Pero indudablemente la operatividad de los dones está en manos de el que los da primeramente, que es el Espíritu Santo, el Señor que provee de la potencia para ejercerlo y el Padre que ha determinado esas actividades. Jonathan Lozano. ¿Qué dos palabras hebreas usaron para imagen y semejanza con relación a la creación del hombre en Génesis 1:26? ¿A qué se refiere? Bueno, hablar de palabras hebreas es lo mismo que si hablábamos de palabras chinas. La mitad de los oyentes o más de la mitad no entienden el hebreo. Selén, en hebreo imagen, demut, semejanza. Lo que está diciendo es que el prototipo de la mente de Dios es el Hijo, y el hombre fue creado a la imagen de lo que sería Jesús como hombre en el futuro. No son asuntos materiales sino espirituales, de manera que imagen tiene que ver con la condición moral del hombre y semejanza tiene que ver con el ejercicio de autoridad. Jonathan Lozano. ¿Qué es la blasfemia? Bueno, pues muy sencillo, hablar mal contra Dios y contra el prójimo. Hubo un pecado notorio en tiempos de Cristo que era la blasfemia contra el Espíritu, que consistía en hablar mal del Espíritu llamándole demonio, llamándole Belcebú. Ese pecado, como se ha enseñado en varias ocasiones, no puede repetirse hoy. Pero la blasfemia es un pecado de la carne. El hablar mal de los hermanos es un asunto carnal, el pensar mal de los hermanos es un asunto carnal, e incurrimos en ese problema cuando hablamos mal de nuestros semejantes, de algunos, no importa quién sea. Jonathan Lozano dice: ¿a qué luz se refería la Biblia en el Génesis cuando aún no estaba hecho el sol como lumbrera? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Puesto que literalmente Jesús es luz, ¿pudo haberla alumbrado primero y después haber creado el sol? Bueno, no podemos alegorizar cómo se hizo esa luz, pero sin duda la primera luz fue producida por Dios. Por contrastar también entre luz y tinieblas. Lo que Dios era creando algo bueno, por tanto separaba la luz de las tinieblas en el ejercicio simbólico de alumbrar y no alumbrar. La primera luz fue producida por Dios y la luz física que nosotros tenemos hoy en nuestro mundo fue hecha en el cuarto día, cuando Dios colocó el sol y la luna en las estrellas para alumbrar. Siervo inútil dice: ¿bíblicamente existen lugares endemoniados? No hay lugares endemoniados, pero sí hay presencia especial de demonios en algunos lugares. Y los demonios están esparcidos en toda la dimensión por largo y ancho del mundo, y algunos, como los que se habían posesionado del endemoniado de Gadara, pedían al Señor que no los enviaran fuera de aquella región, porque era la experiencia suya, la práctica suya, la acción suya, estaba centrada especialmente en aquella región. Pero no podemos decir que existe lugares endemoniados, sino que efectivamente hay lugares donde la presencia de los demonios se hace más evidente. Siervo inútil dice: ¿el bautismo en el Espíritu Santo es adicional al nuevo nacimiento? He visto usar Lucas 24:49 y Hechos 10:44-45 para afirmar eso. ¿Es correcta la afirmación? En Lucas 24:49 se lee así:
he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investidos de poder desde lo alto. Este caso está hablando de la promesa del envío del Espíritu Santo, y le dice el Señor a los suyos: esperad ahí en Jerusalén hasta que se cumpla esa promesa, pero no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento y la adición del bautismo, sino con el cumplimiento de la promesa y del inicio de la acción del Espíritu Santo en la tierra, enviado del cielo por el Padre y por el Hijo. En Hechos 10, 44, 45 habla de los que creyeron al mensaje y se incorporaron a la iglesia como gentiles convertidos. Hay una identidad de manifestaciones para los grupos étnicos a fin de que los que entran en la iglesia por salvación, por gracia mediante la fe, y reciben el Espíritu Santo, entiendan que los apóstoles son autoridad en la iglesia delegada de parte de Cristo. Y para que los apóstoles entiendan que los grupos étnicos, gentiles, discípulos de Juan, etcétera, etcétera, que entran en la iglesia, no son creyentes de segundo nivel, y que los judíos son creyentes de primer nivel, sino que son todos iguales delante de Dios en la experiencia eclesial en el tiempo presente. Cuando el Espíritu vino sobre algunos, en esos pasajes que se han citado, ocurrió siempre en presencia de apóstoles. El Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión o no se es convertido. De ahí que Pablo diga que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Hablar de un bautismo del Espíritu Santo después de la conversión es no entender la conversión, porque la conversión es la vinculación o vincula por la acción del Espíritu a Cristo con el creyente. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene vida eterna. ¿Está claro? Por tanto, no hay ningún creyente que se convierta hoy, sea hijo de Dios por adopción en Cristo y recibe el Espíritu Santo después. Todo lo contrario, el que no tiene el Espíritu Santo en el momento de la conversión no es convertido, no es regenerado, no es hijo de Dios. Pregunta Shusho. Génesis 6 habla de los hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿los hijos de Dios poseyeron cuerpos humanos para poder tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres? Si se interpreta hijos de Dios como ángeles, no hay duda que tuvieron que materializarse para tener relaciones sexuales con las mujeres. ¿Pueden materializarse hoy los ángeles? No, sin el permiso de Dios. Amigo de Dios pregunta, ¿me podría explicar cómo fue que Saúl consultó a una divina e hizo venir al espíritu de Samuel? Mira, Saúl pecó muchas veces, y ese pecado de consultar a una divina es uno más de los que Saúl cometió. El asunto de la divina no es que la divina, por su poder personal, hiciera venir a Samuel, sino que Dios permitió que Samuel compareciera delante de Saúl para anunciarle a Saúl definitivamente su muerte física. No hay ningún adivino ni ningún demonio que pueda hacer venir un muerto realmente a la presencia de los hombres después de que partió de esta vida. Siervo inútil. ¿Qué es hacer una vigilia en la iglesia? Oigo que de noche se hacen actividades como orar, contar testimonios, hacer cánticos personales, grupales, tomar café, etc. ¿Eso es así realmente? Mira, vigilia significa literalmente estar despierto. Y puede habilitarse el tiempo de dormir para otra cosa. Si es una cosa espiritual, bien, oración, testimonio que alienten, cánticos de alabanza, etc. Puede ser. Pero no es necesariamente una vigilia y el contexto de la vigilia lo que bendice a la persona, sino la práctica que en ese tiempo se hace de asuntos espirituales. Y la vigilia, por tanto, no es necesariamente preciso que se haga por la noche. La vigilia se puede convertir en un rito religioso y eso no vale para nada. Solamente podemos tener una vigilia restándole al sueño, a la comida, a la expansión, para dedicarse sosegadamente a la oración o a algún asunto espiritual
que edifique al creyente. Siervo inútil, ¿es necesario hacer un curso de instrucción o discipulado para poder ser bautizado por agua? No hay ningún mandamiento que lo mantenga, que lo establezca, pero hay una base bíblica. Cristo dijo: id a las naciones y haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas hasta el fin del mundo. Un curso de discipulado es bueno, sobre todo cuando ese curso se hace para que los que han testificado de su fe tengan clara la posición doctrinal conforme a la Escritura. No tenemos que bautizar solamente a infantiles, tenemos que bautizar a creyentes que conocen por lo menos lo elemental de la doctrina que dicen y profesan creer. Siervo inútil. He oído que a una persona miembro de una iglesia no le permiten participar de la cena del Señor si no da sus diezmos. ¿Es correcta esa práctica? ¿Qué dice la Biblia de eso? La ordenanza no se compra, Señor. La ordenanza se obedece y se practica. No hay nada en el Nuevo Testamento que enseñe que para poder participar de la ordenanza del bautismo y de la cena del Señor haya que ofrendar. Muchas veces se vislumbra ahí un interés económico que no es bíblico, porque hay muchos pseudo pastores que compran por dinero las ordenanzas de la Escritura. No hay nada en la Biblia que diga que para poder participar de la cena del Señor o para ser bautizado tienes que dar tus diezmos. Ahora bien, si eres bautizado y realmente participas de la ordenanza, tienes que ofrendar, porque eso sí está establecido para todos los creyentes. Ángel Silva. ¿Yo me santifico para ser justificado o me santifico porque he sido justificado? Por tanto, ¿qué es primero, la justificación o la santificación? ¿O son dos doctrinas diferentes pero inseparables la una de la otra? Es decir, justificación declaratoria de posición legal, santificación, posición de libertad. La salvación es un proceso que se inicia creyendo. Y en ese momento Cristo se hace para nosotros justificación, santificación y redención, potencialmente. La justificación es la primera etapa. Aquel que cree es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La santificación es la segunda etapa de la salvación. Y la santificación no es por esfuerzo personal, sino que el que es nacido de nuevo practica la santificación porque Dios ha colocado el Espíritu Santo en esa persona y hace que ande en sus mandamientos, practique sus ordenanzas y los ponga por obra. Por tanto, la santificación se consigue no por esfuerzo personal, sino por la acción poderosa del Espíritu Santo que reproduce a Cristo en nuestra vida. Santificación es la segunda etapa de la salvación. Primera etapa, justificación. Segunda etapa, santificación. Tercera etapa, glorificación. Cristian Doncel. La declaración de Deuteronomio 11:24, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, ¿se puede usar para pedir cosas a Dios? Ya que he escuchado, por ejemplo, camina por ese apartamento y será tuyo, pisa esa casa y será tuya, pisa ese vehículo y será tuya. ¿Es correcto eso? No, señor. Eso es absolutamente antibíblico. ¿Por qué sacar un versículo de contexto para convertirlo en un pretexto? El versículo habla a Israel de la conquista de la tierra y dice, cuando tú entres en la tierra, todo lo que pisares de esa tierra, que equivale a conquistar eso en donde tus pies están, a la destrucción de tus enemigos, eso será tuyo. Dios se lo ha dicho. Le ha dicho, yo te voy a dar la tierra que tú pisaras. Pero hablar en el tiempo de hoy de que nosotros pisamos su apartamento y decimos en el nombre del Señor es mío, es una hipocresía, es usar falsamente el nombre de Cristo, es ofender al Señor.
Dios tuvo, por ejemplo, a Pablo que pasó hambre, necesidad y desnudez. Y Pablo estuvo en lugares como palacios de gobernadores. No fueron suyos. ¿Está claro? No digamos lo que la Biblia no dice. Eso es pecar abiertamente contra el Espíritu Santo de Dios. Y esa enseñanza, que se utiliza muy a menudo en el mundo llamado carismático o hipercarismático, es mentira a la luz de la Biblia. Christian Doncel, según 1 Timoteo 2:15, ¿qué se refiere cuando dice que la mujer se salvará? Está hablando de la santificación de la mujer cristiana. Y dice que prioritariamente mujer, y ahí mujer no está refiriéndose específicamente a todas las mujeres en general, sino que se llamaba de esta manera a las casadas, la mujer tiene una prioridad en su vida, que es criar a los hijos que Dios le ha dado. Y la mujer en general tiene una facilidad que los hombres a veces no tenemos de atender a los niños. Por tanto, la etapa de santificación en el sentido de criar, de conducir a los hijos, forma parte de la experiencia de la mujer. No es la única forma de santificación, porque añade si persevera en la fe. Y la fe no significa creer, simplemente significa depender del Señor. Christian Doncel, ¿es correcto darles la Santa Cena a los niños? ¿Es necesario estar bautizado para tomar la Santa Cena? ¿Es correcto darle la Santa Cena a una persona nueva que llegue ese mismo día a la iglesia porque hizo la oración de fe y ya lo puede hacer? Bueno, la estructura de funcionamiento de las iglesias no vamos a entrar en eso ni a tocarlas en el canal. Pero para verificar que una persona ha sido convertida, es bueno darle un tiempo para instruirla correctamente y ver que esa persona está actuando conforme a la fe que dice profesar. Darle la Santa Cena a un niño que no ha creído no es correcto. La Santa Cena, lo mismo que el bautismo, está reservado para cristianos. La Santa Cena es para creyentes. Luego una persona que llega a una iglesia y hace la oración de fe. Vuelvo a decir que esa oración de fe no salva a nadie si no es un ejercicio de fe. Porque a veces nosotros decimos, bueno, haz la oración de fe, repite conmigo y eres salvo. No. Tú puedes repetir todo lo que quieras, que si no has dado tu corazón personalmente a Cristo, no eres salvo por muchas oraciones de fe que tú hayas practicado. Por tanto, tenemos que tener cuidado en dar la Santa Cena, ordenanza establecida por Cristo, a quienes no manifiestan la realidad de ser cristianos. Pero ojo, porque hay también quienes, abusando de un puritanismo extremo, dicen, no vamos a darle la cena del Señor a esta persona porque resulta que no asiste a todos los cultos de la iglesia y además está utilizando, tiene su televisión en casa, está viendo alguna película, de vez en cuando va al cine, etcétera, etcétera. Eso es juzgar al hermano y eso es pecado solemne delante de Dios. Última pregunta, Christian Doncel. ¿Cuál es la interpretación correcta de Hechos 16:31? Muchas personas dicen que si yo creo, mi familia será salva así sin más. ¿Es correcto eso? No. La salvación no es colectiva, es individual. Y la salvación es de esta manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. E inmediatamente dice tú y tu casa. Es decir, no solamente tú de tu casa vas a ser salvo, sino todos los de tu casa que crean en Cristo como tú. ¿Está claro? Yo no creo por otros, ni otros pueden creer por mí. La fe es el ejercicio individual de la salvación, pero lo que está diciendo ahí el texto es, de la misma manera que tú eres salvo porque crees en Cristo, así también serán los de tu casa, todos los que tú conoces, tus hijos, tus siervos, etcétera, etcétera, que era el concepto de casa en aquel tiempo, sí, realmente creen en Cristo como tú. Muchas gracias por la atención. Nos veremos la próxima semana en este mismo programa y quiero pediros a todos que si estas instrucciones bíblicas que estamos utilizando, que estamos promoviendo en nuestro canal, si los mensajes de estudio, si el mensaje dominical
son de bendición para vosotros, extended el canal para que haya otros hermanos que puedan beneficiarse de esto mismo y puedan suscribirse para recibir los avisos de los temas que tenemos habitualmente y otros que van a ser utilizados en algún momento. Que Dios os bendiga y os ayude en todo.